estás? Febrero fue menos 0,01. Sí. Fue inflación negativa. ¿Qué podemos esperar para marzo? Yo creo que en marzo va a ser cerca del 1% el IPC. ¿Ah? O sea, con eso va... ¿Al 1? El 1%. Entonces eso va a subir la trayectoria de la inflación. En todo caso, igual este año vamos a tener una inflación más baja porque el impacto de la caída de la actividad se siente en los precios y se siente en la parte llamada permanente, la parte dura de los alimentos. ¿Ah? Y por lo tanto, yo esperaría un repunte de la inflación en marzo respecto a febrero, que tuvimos claramente una bajada. Hay una persistencia inflacionaria que se va a seguir sintiendo. Tal vez este año no vamos a llegar a 2 dígitos en la inflación, pero sí todavía va a ser alta. 7%, por ejemplo. Que todavía, 7. ¿Eso es lo que usted ve? Alto. Que es una inflación para el año. Es muy alto. Sí, eso va a depender muchísimo de cómo evolucione la trayectoria del gasto. Por eso que la noticia que tuvimos ayer, que se rechazó el proyecto de autopréstamo, es buena noticia en términos de la inflación. ¿Le puedo agregar algo, profe? Fue bien impresionante ver muchas personas muy entendidas en temas de inflación diciendo que un proyecto como ese podía afectarnos justamente en eso. Así la persona, el ciudadano de a pie. Cualquier no común y especialista. corriente están cada día más claros que este es un problema, que el problema inflacionario es serio. Lo que pasa es que nosotros no estábamos acostumbrados a la inflación. No. Si tú hablas de la inflación, un 2%, 2,4%. No se notaba, era muy paulatino. Yo, desde el año 1990, yo tenía 12 años en 1990. O sea, yo crecí sin que la inflación fuera un tema. Sí. Entonces, de repente encontrarte con un 13% anual, le pega a todo el mundo. Chile no está acostumbrado a la inflación. Pero vamos a tener un descenso de inflación, pero va a ser persistente todavía. Y ahí es donde aparece el ingreso disponible, cariños a la persona que ha aprendido mejor el ingreso disponible, que no la voy a nombrar, pero ha aprendido muy bien lo que es el ingreso disponible. El ingreso disponible son tus ingresos como factor, es decir, lo que te pagan por trabajar, menos los impuestos, y en particular el impuesto de inflación. O sea, tu ingreso disponible con más inflación se empieza a achicar y por lo tanto hay menos menos capacidad de gasto. Menos capacidad de gasto. Esa es la clave. Pero tenía una duda, porque igual yo me imagino que en sus casas cuando vimos a la Anita y al Gabo viendo que en verdad hay cosas que han bajado, lo del pollo es bien significativo, obviamente todos aplaudimos. Pero también hemos visto, por ejemplo, yo me imagino que también porque estamos supuestamente cambiando de verano a otoño, las liquidaciones y una serie de otras cosas, vemos los centros comerciales con mucha gente comprando y otros sectores de la economía también. O sea, es decir, las personas están ocupando el dinero que tienen o pequeñas deudas para comprar y gastar. Sí. ¿Eso podría aumentar la inflación? Por supuesto, cuando la inflación viene básicamente del exceso de gasto de la economía. O sea, exceso de consumo, exceso de gasto fiscal. O sea, cualquier expresión de gasto de la economía hace que haya más inflación, que es distinto a lo que me planteabas tú antes de entrar acá, que es cuánto es la capacidad que tiene la economía de crecer. Y eso tiene que ver con el lado de la oferta, con el lado de la producción. ¿Cuál es la capacidad instalada para poder producir más? Cuando el gasto crece mucho más rápido que lo que puede crecer la producción, ahí aparece el alza sostenida. Claro. Oiga, profe, lo que pasa es que además se proyectaba que este año iba a ser súper malo y con las cifras que hemos tenido ahí de alguna manera como que nos hemos ido sosteniendo mejor. Incluso el ministro Marcel ha dicho que ya tenemos luces de reactivación. ¿Cómo lo ve usted? Los famosos brotes verdes que le llaman. Los brotes ¿O todavía no podemos hablar de brotes verdes? ¿No es para destapar champaña? Mira, mi maestro es Robert Solow, el gran premio Nobel de Economía, que nos enseñó que el crecimiento se basaba en la inversión y se basaba en el ahorro. Cuando esos elementos tienden a minimizarse, la economía crece menos. Yo creo que este año va a haber una disminución del crecimiento y probablemente va a haber recesión. Eso es poco economistas están diciendo que va a pasar lo contrario. Y por lo tanto, para poder tener más capacidad de producción y para que haya más ingresos, porque la capacidad de producción está íntimamente ligado con la demanda del factor trabajo y eso es lo que produce el aumento de ingresos
Y eso le comenta el ingreso disponible. Saludos a alguien que quiero mucho. Saludos a quien usted quiere mucho. Pregunta, profesor. Pregunta para usted. Y es que en pantalla estamos también haciendo una pregunta para todos quienes nos están viendo. ¿Qué hacemos con la plata, profe? ¿Qué hacemos con la plata que tengamos? ¿La gastamos? ¿La ahorramos? ¿Dónde la ahorramos? ¿Qué hay que hacer ahora? Pensando en que el año, sí, viene más bajito, pero quizás está mejor de lo que pensábamos. Yo creo que hay que concentrarse en lo básico, que es la alimentación. Y tal vez el vestuario. Yo diría que ahí está el esfuerzo de las personas. Solo si es necesario. El problema es que cuando hay desempleo, no hay ingresos. Y si no hay ingresos, no hay capacidad de gastar. O sea, cuando el ingreso disponible cae, y puede caer por el impuesto de inflación. Por eso que es tan importante mantener la inflación a raya. O sea, usted está diciendo, concentrémonos en comer mientras tanto. Sí, por supuesto. Solo, ya, pero ¿qué hace? Porque la economía, y usted lo sabe, por supuesto, mejor que yo, es una ciencia social. Básicamente depende mucho del comportamiento, de las percepciones, del optimismo, del pesimismo. Incentivos. Los incentivos, qué sé yo, todo el cuento. Uno puede proyectar, pero uno ve que los economistas generalmente proyectan y se equivocan. No porque no sean buenos economistas, porque es una ciencia humana y puede cambiar el ambiente mañana. Pero, ¿a qué voy con esta reflexión, mi querido profe? Si yo soy una persona de clase media, que tengo un trabajo estable, no lo he perdido, ¿qué hacemos? Yo tengo la platita y he estado guardando platita porque me quiero comprar mi departamento. Me quiero comprar mi casa. ¿Qué hago? ¿Dejo la plata guardada todavía? Pero como te digo, o me animo a comprar el departamento. Como te digo, la gente igual tiene que comer. Y ese es un problema, porque cuando hay desempleo, el ingreso se va a cero y tal vez negativo cuando hay inflación. Por lo tanto, yo diría, lo primero es comer. Y después, si se puede, empezar a ahorrar. Porque cuando ese esfuerzo es conjunto en la economía, hay mucho más inversión. Y cuando hay inversión es cuando hay crecimiento. Y, claro, hay más trabajo porque hay crecimiento. Y eso es lo que produce la expansión de la economía y produce la expansión de los salarios. ¿Qué le dice usted a esa persona que tiene un trabajo estable, que no lo ha perdido, que tiene un ingreso relativo de clase media y ha juntado su platita y tiene la platita para poner el pie para su casa o su departamento? ¿Usted qué le recomienda? Que lo haga. Que lo haga. Es lo más importante. ¿Cómo? Que tenemos actualmente, a pesar de la tasa de interés. A pesar de la tasa de interés, que es un desincentivo, pero siempre yo he aprendido en muchos años, como dije, demasiados tal vez, en muchos años lo que aprendí es que era muy bueno invertir en bienes raíces. Siempre es bueno porque en otros países se ha generado legislación, y aquí debería generarse también, que permite a la gente hipotecar su bien raíz y por lo tanto tener una forma de ahorro hacia el futuro. Claro. Eso es muy importante. Sí. Y los arreglos de los contratos es que si hay una pareja, ¿no es cierto?, que es como nos organizamos la sociedad, mientras uno de los dos viva, nadie va a poder tocar eso. Nadie va a poder tocar eso porque eso es una manera de ahorro, es parte del patrimonio de esa familia. Ya, ahora yo quiero hablar del consumo propiamente tal, porque resulta que yo he visto mucha gente en los malls con ofertas súper tentadoras, y cuando la oferta es tan tentadora, decir, uy, si aunque no lo necesito tanto, pero está bueno el precio, ¿cuándo más va a estar este precio? Y van y gastan, consumen. ¿Qué le diría usted a esas personas? Yo creo que básicamente es una decisión de la gente. O sea, tú no puedes prohibir nada. Yo creo que la gente tiene que, si quiere consumir, que consuma. Pero debe tener muy claro que el consumo es un sacrificio. Así se define economía. Mira. Es sacrificio de consumo presente. Y por lo tanto, siempre los sacrificios son difíciles y por lo tanto, yo aconsejo hacer sacrificio hacia el futuro, sobre todo cuando tenemos un año complejo, que va a haber poco empleo. Eso yo creo que es casi seguro que nuestra tasa de desempleo va a subir en las próximas mediciones. Pero dicho eso, tengo que recordar que la alimentación es muy importante y no la podemos dejar de lado. Por eso que los apoyos del Estado son tan importantes, porque hay gente que al final, si no tiene ingresos, no come. Y eso no lo podemos aceptar. Claro, pero esto de que se aprobara un segundo bono marzo para las familias, ¿usted lo ve como algo focalizado, bueno para las personas que necesitan justamente alimentarse? ¿Usted cree que nos va a dar
más consumo, no. o sea que fue un problema. No, mira, yo creo que se ha desarrollado una medición de las familias más necesitadas que hay que aprovechar. Ya. ¿Cuál es? Que sabemos focalizar. Y yo he lanzado en otras partes que una de las políticas sería devolver el IVA, porque el IVA es muy alto. Sí. El IVA es 19% y eso sube el nivel de precio de cualquiera de los bienes. Entonces, yo lo que propongo que le devolvamos el IVA a los más pobres. Eso se puede hacer porque está la medición de las encuestas familiares, claro, y por tanto sabemos a quién hay que asignar la plata. Pero, dicho eso, creo que llegó el momento que el Estado también tiene que racionalizar el gasto y tiene que sacar los gastos que no sirven para apoyar a los más pobres. El lema es: apoyemos con subsidio a los más pobres porque tienen que comer. Sí. Sí, es el problema cuando el ingreso empieza a caer. Pero ¿y la clase media, profe? Porque, por ejemplo, ya que hablábamos del tema de liquidaciones, en mi familia al menos siempre se compraba, y yo sigo esa regla. Por ejemplo, ahora que hay liquidaciones de verano, sí, pensábamos en el siguiente verano. Aunque no fuera a ocupar la ropa en todo el año, te servía, porque comprarla claro, después... no es que estás esperando el color que se usa este verano, la moda, si al final uno siempre colores usa lo neutros, mismo. si tú quieres. En el Pero, caso- pero esperar al verano, los precios doble o triple. En el Era como caso, una- en el caso de mi familia, consumismo. Sí. Con su mismo pantalón, con su misma camisa, con su mismo... Claro. Bueno, entonces Se nota, se nota. Entonces una buena estrategia, para el invierno lo mismo, Sí. pero claro, usted dice, chuta, pero si de repente estamos todos gastando, es Pero como... yo creo que empezar a consumir pantalones para el siguiente periodo, no, porque tienes el mercado de capitales, puedes ahorrar, puedes empezar a juntar recursos, por ejemplo, para invertirlo en una vivienda. Por eso que es muy importante lo que ocurrió hace pocos días, cuando el autopréstamo fue derrotado en el Parlamento de una manera estruendosa. ¿Ah? O sea, hubo casi 100 votos del Parlamento en contra del autopréstamo. Y lo advertimos aquí, yo creo, en un programa que hicimos la semana pasada. Sí, pero acuérdese que viene un sector retiro ahora. Bueno, vamos a ver si el Y que el autopréstamo... rechazo de ese autopréstamo puede haber fortalecido la idea del Claro, sector retiro. que fue un trampolín. el autopréstamo yo creo que fue el anuncio de que hay mucho más responsabilidad en el Parlamento para evitar algo que está dando vuelta acá en esta conversación. Evitar la persistencia de la inflación. Porque ahí el ingreso disponible, y se lo digo a los afectos, el ingreso disponible es, cuando cae, es lo peor que le puede pasar a la sociedad. Profe, la inversión usted dice que es clave, y el ahorro. Por Entonces, supuesto. las personas que somos trabajadores comunes y silvestres, tenemos que, usted nos recomienda ahorrar o comprar un bien raíz, Por si es que supuesto. se puede. Esa es la mejor Ya, inversión. Y en el caso de los... Para la gente, para Sí, la familia. En el caso de, por ejemplo, una pyme, un panadero, o un pastelero, un repostero, una pyme, que tiene su pyme, que se yo todo el cuento, almacén, y tiene platita para comprarse un segundo horno porque quiere aumentar su producción y aumentar su fe. Otra vitrina, arreglar el local. Bueno, eso que tú estás diciendo es maravilloso. Inversión. Por supuesto. Porque siempre pensamos que las inversiones son que los chinos van a venir a comprar un puesto, que van a instalar una planta, que es verdad, que también es inversión, pero que vamos la con inversión modelo va de desde lo más pequeño Sí. hasta lo más grande. Sí, Entonces, pero un compadre que hace flete y dice, tengo la plata para comprar un segundo por camioncito. supuesto, eso es la inversión. Ya, ¿y eso usted le recomienda que...? Por supuesto, porque eso aumenta la capacidad productiva. Si el problema es cuando una economía le entra la inflación, la economía se va a frenar porque va a haber menos gasto. ¿Por qué va a haber menos gasto? Porque hay menos plata. ¿Por qué hay menos plata? Porque hay más inflación. Por lo tanto, lo que Esto hay es un círculo vicioso. es un círculo vicioso que te lleva a tener menos capacidad de actividad económica. O sea, la inflación también tiende a provocar caída en la actividad económica. Y dice, pero ¿cómo? Si la inflación es la subida sostenida de los precios. Sí, pero eso afecta el ingreso disponible, que es el concepto clave aquí. Si cae el ingreso disponible, cae el gasto de la familia. El consumo en todos los países del mundo se acerca al 70% del total del gasto. O sea, el consumo es mucho más que el gasto público. Y por eso hay que racionalizar el gasto público. ¿Por qué? Porque produce inflación. O sea, nosotros Claro. teníamos un presupuesto anual de 73.000 millones de dólares y saltamos a 80.000 millones de Sí, dólares. sí. Medio descabellado en época de inflación, ¿no?
Pero, oye, si no importa que aumente el gasto público, lo que importa es que se racionalice, que haya una reestructuración. Ya. Claro, que ¿Para se qué priorice. vamos a gastar en cuestiones que en estos momentos son superfluas? Claro, que gastemos lo que Vamos a tener no, lo que prioridades y necesitamos. reordenar. Sí, mire, profe, la próxima pregunta no se la vamos a hacer nosotros, se la va a hacer la Anita, que está con la Rosa, ¿cierto? Bueno, Rosa, aquí el profesor te está escuchando. Claro, mira, antes de hacer la pregunta, ¿Ya? sí, está escuchándolo, pero antes de hacer la pregunta quería contarles un poquito de Rosa, que está saliendo de un turno súper extenso y me contó más o menos también cómo aprendió a vivir, porque finalmente la plata es la misma, dice Rosa, pero vale menos. Claro que sí, Claro, pues antes alcanza es cierto pa' que menos. ganábamos, ahora estamos ganando un poquito más, pero la plata vale mucho menos, por lo tanto uno hemos tenido que aprender a organizarnos Sí, po. y poder ir comprando las cosas donde son más baratas. Por ejemplo, aquí yo siempre vengo para La Vega, entonces compro aquí, busco, recorro todo esto que es a esta hora porque después se van, entonces hay que venir temprano, recorrer, comprar lo más económico y a lo mejor lo que conversábamos en delante que era congelar lo que podamos, o sea, compremos zanahoria y las congelamos, sobre todo ahora que están más baratas, porque después van a subir, compremos zapallitos, lo cocimos, después lo embolsamos, lo congelamos y eso nos sirve para después. ¡Qué Los puertos genial! granados que ya bajaron, también yo tengo Seca. harto congelado y mis compañeras saben, porque... En invierno poroto. Claro, los puertos granados que son tan ricos y tú los puedes comprar en este periodo, los congelas y después tenéis porotitos granados para el invierno. Rico, ¿Y tú invertiste en una congeladora? pero hace rato. Ah, ya. ¿En pandemia? Ah, mire. En pandemia un poquito antes, sin querer. Mira, y con eso Y entonces congela la los tengo productos llena de baratos. cuestiones congeladas, la tengo llena de cuestiones Súper bien. congeladas porque eso uno ahorra. En el fondo es ahorro. Hasta albahaca, apio, todas esas cuestiones que a lo mejor y te duran cualquier cantidad. Sí. Tú dijiste algo muy importante antes de darle el pase. Nosotros aprendimos también a vivir diferente después de este golpe económico que nos sacudió a todos. Tal Los cual. escuchamos, Pri Repe. Oye, Muy que bien. ella nos dio una clase de economía Que doméstica. era lo que se pasó. Bien escurrida. lo que le decía ella antes. No, si te escuchamos todo el rato, Rosa. Hola. Sí, pues te escuchamos claramente. ¿Cómo Oye, está, oiga, Rosa? ¡Ah, qué bueno! Sí, pero te queríamos felicitar porque de verdad Muy nos diste bien, una gracias. tremenda Saliente clase. turno, pero bien. Sí, y así te vemos bien despierta. Mira, quédate aquí porque está el profesor aquí para que te pueda ayudar, Alejandro Alarcón, que es economista y nos explica siempre en simple. Pero la verdad, profe, primero quiero destacar lo que hace ella, porque es lo que deberíamos hacer mucho. A lo mejor, claro, compra cosas que están baratas, por supuesto. las guarda para cuando puedan estar más Sí. caras, se compró un congelador precisamente para hacer Eso se está desarrollando mucho en Chile, que la gente se adelanta a las alzas de precios, incluso estacionales que estábamos hablando recién, y compra y guarda en Muy congeladores. buen hábito. Va almacenando alimentación Sí. para evitar el impacto del alza de precios. Tal cual. Rosa, ahora sí, ¿quiere hacerle una pregunta usted al profe? Al economista. Sí. Bueno, aparte que tenemos que organizarnos, ¿cómo podríamos organizarnos más tal vez con lo que ya estamos recibiendo de sueldo? ¿Qué sería? Porque a lo mejor invertir en este tiempo será bueno, que ya ahora las cuestiones están más caras. Por ejemplo, no sé, lo que hicimos, invertimos una parcela y todavía no sale, esa cuestión está como ahí en stand-by, porque a mí me pasó, yo compré una, no sé, en julio ¿Terreno? del año ¿Ya? pasado y está como en stand-by, todavía no se ha Demora el podido proceso. resolver porque hay todo un tema de las parcelaciones que eso no está listo, es un decreto, pero no es ley y no se han podido entregar. Preguntémosle entonces si es un buen momento. ¿Qué podríamos hacer ahí? Bueno, la autoridad en esos temas tiene mucha responsabilidad. Tiene que actuar de manera rápida para que la gente que está interesado en comprar un bien raíz se le dé las facilidades desde el punto de vista de la burocracia para que ellos puedan invertir en una parcela. Insisto, la mejor inversión en estos momentos para las familias, para la clase media, son bienes raíces. Porque eso les va a servir por largo tiempo hacia el futuro. Sí. Y van a poder de esa manera defenderse mejor cuando llega la etapa dura de la vida, que es estar viejo y pobre es lo peor del mundo. Lo está haciendo lo que muy estoy bien, Rosa. Muy bien, Rosa. Muy bien, Rosa. Muchas gracias y la felicitamos por su Aplausos, chispeza. Jacob. Vaya a Por su descansar. La chispeza. duda era de Rosa, era la que aclara a Alejandro.
Alejandro. Claro. Era justamente si era el momento o no de comprar parcelas, por ejemplo. Sí. Sí, yo ya me compré una, pero está ahí. Está ahí. Entonces, Claro, para mí yo decía, pucha, ¿en qué invierto? Tengo que invertir, porque saqué las luquitas del 10% y como seguía Pero trabajando... entonces usted está pensando así porque siente que hay más movimiento de plata. No, solo que la pensé y dije, chiquilla, claro, la vaya a no cortar. dije eso. Chiquilla, porque yo veía en el YouTube esas cuestiones que venía la recesión, que esto, que lo otro, entonces empecé a escuchar a otros economistas y qué era lo que había que hacer, que había que invertir, pero no era en cualquier cosa, porque si tú invertís en un auto, eso se desvaloriza, que había que a lo mejor comprar Un auto es tierra un o gasto más que invertir una en inversión, plata o en oro, diría. pero yo no voy a invertir en monedas de oro, no, po. ¿Qué era lo que estaba más económico en ese tiempo? Tierra. Yo le voy a dar una regla a Rosa. Rosa. ¿Me está escuchando? Sí, te van a dar una regla. Te quiero dar una regla para eso. Dime. La mejor inversión, y por eso que siempre se recomienda los bienes raíces, es invertir en bienes raíces porque ahí es el lugar donde la trayectoria futura del precio del bien raíz es más fácil predecirla y por lo tanto tú sabes en cuánto va a rendir tu inversión en el futuro. Y lo que yo he aprendido que en promedio los bienes raíces siempre son una buena inversión porque hacen que la gente tenga un patrimonio mayor. Es muy difícil que un bien raíz pierda valor. Generalmente aumenta su valor. Así es, Exactamente. así es. Oiga, Rosa, y en la sensación que tiene usted, ¿qué piensa? ¿Que la cosa puede andar mejor? Si ha escuchado a los economistas, probablemente también ha escuchado incluso al ministro, pero en comparación a lo que usted ve a diario, ¿siente algunas luces de reactivación o no? Yo creo que es la idea que pensemos que la cuestión va a mejorar, porque yo no puedo andar por la vida pensando que vamos a ir cada día, vamos a ir peor. Tiene que ver con el optimismo. Mañana sí que va a ser peor que hoy día. Tengo que esperar que mañana ande mejor, porque si no la cuestión no funciona. Entonces tenemos todos que trabajar y es lo que uno siempre conversa. Si uno no trabaja en mejorar las cosas, si uno no trabaja en mejorarse uno mismo como persona, por último, está bien, a lo mejor los bienes van y vienen. Hoy día tengo, a lo mejor mañana tengo menos, pero me tengo que esforzar para mantenerme y para darle a lo mejor a mi familia, que es lo que yo tengo, mis hijos. Quiero lo mejor para ellos, por lo tanto me tengo que esforzar y tengo que trabajar para que ellos el día de mañana estén mejor. Tal cual. Por lo menos Qué así bien. pienso yo. No sé si Muy tú bien. piensas. Una muy buena manera de pensar. Muy buena reflexión. Gracias, Rosa. Ahora sí puede ir a descansar, no le quitamos más tiempo. Viene saliendo un turno largo y ya le vemos con una Tengo sonrisa que seguir preciosa. comprando. Mancho tiene que comprar y ahí después recién se Que va. estén muy bien. Que le vaya Harto bien. salud para todos. Gracias. Chao, Rosa. Besito Chao, para Rosa. usted. El microfonito. Chao. Oye, tenemos WhatsApp. Atención, hay un mensaje que llegó por WhatsApp. Dice: hola, profe, tengo un dinero ahorrado. ¿Es buen momento para invertir en un emprendimiento o lo mantengo en el banco? Ahí aquí estamos hablando de emprendimiento. Buena pregunta. Un emprendimiento, ya no es un bien raíz, pues, profe. No. Sí. Bueno, yo creo que cuando uno va a invertir en un emprendimiento tiene que tener muy claro cuánto va a rendir en el futuro. Cuando hay una inversión, lo único que conoce uno con certeza son los gastos. Sabe cuánto le va a costar, pero en realidad lo más importante es predecir cuánto va a rendir en el futuro. Claro. Si no somos ¿Cuánto va a capaces demorar de en eso, recuperar? hay que tener mucho cuidado, porque corremos el riesgo de perder la plata. Por lo tanto, ¿qué es la diferencia con los bienes raíces que están ahí? Que queda la inversión en un activo fijo y por lo tanto eso hace que crezca la rentabilidad. Pero, dicho eso, si tenemos una buena asesoría, si tenemos gente que sabe, se pueden hacer muchos emprendimientos y lo más importante es estudiar cuál es la demanda de ese emprendimiento. Y me Porque hay imagino que gente- también hay que ver también qué tipo de emprendimiento, porque si yo me Por voy a eso. poner a vender anillos de marfil, a lo mejor hoy día no está el mercado para eso, porque las condiciones económicas no están para comprar muchos anillos de marfil, Claro. pero a lo mejor sí para, no sé, tengo idea, algo más cerca de los alimentos. Porque, Sí, no sé. pero hay mucho Caso a emprendimiento. caso, Hay claro. mucho emprendimiento. Mi único consejo para ese tipo de cosas es rodearse de buena asesoría. Claro. Gente Sí. que sepa y también la intuición
de cómo va a estar ese mercado en el futuro. Sí, y es importante tener a la vista, profe, no solamente cuánto voy a invertir en el fondo en el gasto del emprendimiento, sino cuánto me voy a demorar en recuperar esa inversión. Entonces tengo que considerar eso. Eso es muy importante. Sí. Ahora, vamos a revisar otro mensaje. Y este mensaje dice lo siguiente. ¡Tarán! Hola, buen día. Una consulta. No alcanzó a leer. Una consulta al profe. Necesito lentes. Tengo los retiros del 10% guardados. ¿Dónde los puedo dejar para recibir alguna ganancia? Dice banco, FP, seguro, etcétera. Buena pregunta también. ¿Qué haría usted? Tenemos un mercado de capitales que se ha desarrollado mucho. Y hay muchos lugares donde puedo obtener rentabilidad. Pero yo lo que haría es tratar de invertir esos ahorros en un pie para comprar un bien raíz. Yo creo que la manera que tiene la gente de asegurarse que en el futuro va a tener un mejor rendimiento, la mejor manera es invertir en bienes raíces, y dar pies, avanzar. Eso es lo que se necesita para expandir la economía. Y eso va a dar trabajo también. Y por lo tanto va a favorecer a la economía, porque si da trabajo va a haber más gente con capacidad de gasto, ¿no es cierto? Que se va a defender de esa manera del futuro. Pero es fundamental ahí que la inflación baje. Por lo tanto, acá hay una cuestión general, que es que la inflación baje. Si la inflación sigue alta, va a ser mucho más difícil. Por eso que lo que inventamos en este país, el famoso rango entre 4 y 2%, es clave. Es clave, porque eso permite tener un horizonte, una trayectoria de gasto acotado, y no que finalmente la caída del ingreso disponible no va a permitir ampliar la capacidad en definitiva de tener más gasto en el futuro. Sí, y profe, además nosotros los ejemplos que hemos dado, porque muchas personas preguntan desde su casa, aprovechan de enviarnos los mensajes por WhatsApp, pero son los menos los que tienen platita guardada y que pueden invertir, claro, qué sé yo, guardar la platita. Perdona que te interrumpa. Dígame. Ese es el dilema, porque cuando en una sociedad se crean puros incentivos para consumir versus ahorrar, esa sociedad se va a achatar. Lo que se necesita es que hayan incentivos para ahorrar, que haya la posibilidad de que esa plata se coloque en expandir la economía. Por ejemplo, con bienes raíces. Claro. Pero cuando se crean incentivos para puro consumir, al final eso no solo provoca más inflación, sino que no hay capacidad de invertir y por lo tanto que la economía crezca. E invertir en un bien raíz no es necesariamente pensar en esa casita que siempre te has querido comprar. Hay otras opciones, lo veíamos recién con una parcela. Claro. Pueden ser otro tipo de bienes Departamentos. Departamentos Que puedes poner en arriendo. bodegas, estacionamientos. Bodega, que te cubra sí. el dividendo. Exactamente. O sea, no la rienda y te cubre el dividendo. Pero para eso necesitamos que la economía esté creciendo. Ese es el gran drama que tenemos en estos momentos, que la economía no está creciendo. Entonces la posibilidad de que siga cayendo el ingreso disponible es muy alta, sobre todo si hay inflación. Ya, mire, revisemos este titular, profe, porque cuando estamos diciendo que podemos invertir, aquí dice, desistimiento en compras de viviendas alcanzó en diciembre su mayor registro en más de una década. Sí, pues. Y aquí hay una señal. Sí, pues la gente La tiene gente miedo. que insiste y termina y dice, no, sabes que no. No, la gente le da miedo. Y no solo pasa ahí. Y eso sino- le da miedo por la incertidumbre. Así es. Entonces, hay que sentar las bases de una economía, de que esa incertidumbre vaya disminuyendo. Y no dar malas noticias. Y las malas noticias pueden venir del gobierno, cuando anuncia planes que son un impacto para la capacidad que tiene la economía de ampliarse. Pero, profe, hay otro tema también aquí. Hay muchas personas que compran, que en el fondo firman una promesa de compra cuando están recién construyendo el edificio, en blanco, en verde, cuando se lo van a entregar 2 o 3 años después. Sí. Y resulta que cuando ellos reservaron en 2019-2020 y llega el momento de recibir la propiedad, las tasas de interés son tan altas o los bancos les prestan plata a Claro. menos plazo que finalmente terminan desistiendo de la Así de la es, compra. así Y esa es. es la realidad de muchos. La Es clave en la economía es que la tasa de interés baje. Pero la tasa de interés, porque mientras más baja la tasa de interés, más capacidad de financiamiento hay. Claro. Pero gastamos más también. Y eso es inflación. Sí, esa es la No, vuelta no. aquí. No, porque cuando baja la tasa de interés es posible financiar más opciones incluso No, de eso es cierto, inversión. sí. Pero
No, yo digo, ¿por qué la tenemos alta ahora? Para intentar controlar la inflación. El Banco Central está intentando controlar la inflación. Exacto. Por lo tanto, es la inflación la causa que la tasa de interés no pueda ser rebajada. Por ejemplo, en Estados Unidos, recientemente, ayer o anteayer, la tasa de interés se ajustó un poquitito. Se ajustó un poquitito, y no todo, porque la tasa de interés le pega muy fuerte al consumo y a la inversión, a las dos formas de gasto. Por lo tanto, hay que precaver que el principal enemigo, y para eso hay que precaver que esas condiciones se mantengan. Por eso que para Chile es muy importante tener un Banco Central independiente, porque va a actuar para suavizar la inflación, pase lo que pase, y eso me da tranquilidad a mí como un agente más de la economía. Sí, bueno, y el problema es que la situación ha sido tan adversa para esas personas que reservaron o pagaron, firmaron este compromiso de compra en otro escenario. Imagínense 2019-2020, que incluso muchos le han cobrado la multa por desistir y han perdido el pie. Entonces no es que, no, yo no compro, no, si devuélveme los 25 millones que te pasé. Y ha sido terrible, sí, ha sido terrible. Un drama. Un drama. Miren, tenemos otro WhatsApp. Dice, profe, usted habla de invertir. ¿Cómo lo hago si apenas llego a fin de mes? ¿Cuándo subirán el sueldo? ¡Ay, una buena pregunta! Tiene razón. Sí, po. Tiene razón. Si el sueldo que alcanza cada vez para menos. Pero la pregunta que hay detrás de eso es por qué se llegó a esa situación. Y la razón es que hubo exceso de consumo. ¿Y por qué hubo exceso de consumo? Por los retiros. Los retiros fueron la peor situación que vivió la economía. Los retiros empujaron a la inflación y empujaron a esa situación. Los retiros junto con los IFE. Bueno, lo que pasa es que también, Priscila, están las necesidades que tiene la población. Absolutamente. Entonces, yo dejaría los retiros porque los retiros a un lado, porque los retiros es ahorro. Es ahorro. Y cuando empezamos a empujar retiros, empezamos a perder la capacidad de ahorrar y además, exacerbamos el consumo. Claro. Y si exacerbamos el consumo, hay más inflación. Oye, pero ya que estaba hablando de los sueldos, ¿saben ustedes que los distintos estudios, los sueldos en general, de los chilenos han subido? El tema es que la inflación se ha comido toda esa... Así es, ese es el cuento, porque al final una persona que ganaba, como lo decíamos el otro día, ¿no? Que ganaba 500 lucas, su valor real, él sigue ganando 500 lucas, pero su valor real es de... mucho menos. 480 lucas. Claro. Pero si es lo que pasó con el aumento del sueldo mínimo, se lo comió la inflación, es como si siguieran ganando ha habido lo mismo. aumento, pero no lo suficiente. Pero busquemos las reglas generales. Las reglas generales es, primero que nada, parar la inflación. Porque eso hace mucho daño, porque para la actividad económica y porque en definitiva afecta a los más pobres, que al final ven tan comprimido su ingreso disponible que no tienen capacidad de gasto y por lo tanto se une esa caída a la caída de la economía. Mire, conversemos con los amigos de tu día o amigas. Gabriela Alegría, ¿con quién estás? Estoy con dos amigas y no me van a creer, pero estoy rodeado de flores. Estoy con Rosa y estoy con Margarita. Las dos vienen desde Macul, pegándose el pique aquí hasta Franklin, llenando estos dos carros desde Peñalolén. San Luis de Macul de Peñalolén, la comuna de Peñalolén. Sí, pues ahí sí, tomamos la 05 para llegar a comprar aquí, porque no lo alcanza la plata para comprar allá y aquí es más barato. Claro. Trata que Usted me rinda decía más que la allá, plata. por ejemplo, con 20 lucas no la hace. No, porque el pollo está caro, la carne está cara. Carne no puedo comprar con 10.000 pesos, no puedo comprar, el lomo está como a 12, y aquí está a 8.000, 9.000. Y además se acompañan y llenan los carros y se van de Y vuelta. los vamos en la micro para allá de nuevo. Sí, pues. Oiga, ustedes vienen todos, ¿cómo lo hacen para venir para acá? Le vamos a preguntar también a Margarita aquí. Margarita, ¿ustedes vienen cada cuánto acá a Franklin? Como una vez al mes venimos y cuando ella tiene tiempo lo acompañamos. Y ahí aprovechamos a llevar varias cosas. O sea, además de comprar, aprovechan de copuchar también. También. Mira que no. No, la carne sobre todo. Los otros días yo compré 3 bistecs en la carnicería, me salieron 5.500. Oiga, Margarita, yo le preguntaba igual afuera de cámara, ¿cómo ve la economía? ¿Cómo la ve de aquí para adelante? Mala, no, sí está muy malo el país. Que el presidente no hace ni una cosa. Oiga, Margarita, ¿pero en qué, por ejemplo, ve que la economía está mala? Es que está subiendo todo, cada día sube más. Ahora el pollo está barato, pero ahí lo encontraron barato. está todo caro.
Es la inflación. Tenemos la Rosa también, pues. ¿Y usted cómo ve la economía, Rosita? Muy mala. Muy mala porque los sueldos no alcanzan, las jubilaciones tampoco, Y le y han donde hay subido los niños, precios. imagínense. Y han subido, todo ha subido. Pues usted va al supermercado, tiene que sacar más de 80.000 pesos para comprar sus cosas y eso no alcanza. Oiga, ¿y qué es lo que más le duele que haya subido, por ejemplo? ¿Qué es lo que más le cuesta? Comprar el aceite, todo eso, el aceite está muy caro, el arroz también, todo eso. Sí, los Sí, fideos. pues se ha subido todo, señor. Entonces los fideos hay que comprar en las ofertas de repente, porque dan 2 por 1 y ahí uno ahorra 200 pesos a veces. Pues. Pero es demasiado que está muy caro. Está complicada la cosa y no sé cómo se viene. Ahora está bien la seguridad, pues. Esa seguridad también, porque uno anda de repente con temor. Porque Oiga, y aprovechando que tenemos ahí un experto en economía, pregúntele usted misma cómo se va a venir la cosa, po. bueno, al señor que está ahí le pregunto cómo está la cosa para invertir. Porque de repente, bueno, nosotros no, pero hay otras personas que pueden invertir, que él los guíe, po. Hacen inversiones, no sé en qué los puede quedar. A ver, veamos qué nos dicen desde el estudio. Bueno, lo que hemos estado diciendo en esta mañana, que es ahorrar para invertir en bienes raíces. Para invertir en bienes raíces. Ahí me están diciendo que me muevan la cámara. Sí. Invertir para colocar la plata en un pie, en un ahorro para poder ampliar la capacidad de la economía. Pero yo me impresiona esta entrevista de toda la gente que está opinando. Sí. Porque todos dicen lo mismo. Están preocupados de la inflación. Por lo tanto, las autoridades deberían concentrarse en parar la inflación. Eso es lo que quiere la gente. Y la señora dijo también, paren la violencia, paren la delincuencia. Yo con mucho respeto lo digo. Está bien, vamos a tener un proceso constitucional, pero la verdad es que la gente en estos momentos no le importa tanto como le importa lo que decía la señora, que baje la inflación, porque eso es lo que les afecta, porque ellos son de menores ingresos. Que baje la inflación. Personas jubiladas, retiradas también. Claro, que baje la inflación, pero además, no permitir que esto siga aumentando. Claro, mire, y es importante lo que dice Rosa y Margarita, porque ellas ya son personas jubiladas, con suerte les alcanza para llegar a fin de Pero mes. si se las cállate que van de ingenian. Peñalolena a Franklin a Imagínate comprar. el sacrificio que tienen que hacer para buscar precios más baratos, porque todo se ha encarecido. Y cuando hablamos de los retiros, ellas no tienen posibilidades de retiro. No, por eso. Entonces, pero sí van a tener inflación. A ellas sí le van a subir los precios Claro. si es que hay retiro. Finalmente, claro, no retiran y más encima van a sufrir las consecuencias igual. Sí, pues Priscila, y ahí está el tema de que sigue la inflación y afecta a ese tipo de gente. O sea, aunque ellos no retiren nada, les afecta igual. Por lo tanto, yo le digo a los parlamentarios, paren los retiros porque van a seguir haciéndole daño a la gente. Y ahí estamos viendo a la Rosa y la Margarita. ¿Qué le parece, Rosita? Sí. Rosa, ¿cómo ve usted eso? ¿Lo Bien. entendía así? Bien estamos. Yo lo entendí, sí, porque uno tiene que, ahora, pesito que se ahorra, hay que pensar en más tarde, no sabemos qué va a pasar. Pero yo estoy con mi marido nomás, mi marido hace pololo, porque no alcanza, pero yo también, a mí no me dan trabajo, así que yo salgo a trabajar con él. Claro. Ayudarle un poquito a pegar cerámica, pintura, Sí. salgo y tengo mi menisco roto y todavía no me puedo operar. Y así todo se pega el pique de Peñalolén con el carro, con todas las cosas, agarra a la Margarita y se vienen para acá. Venimos para acá porque la verdad las cosas para ayudar a ahorrar también a mi esposo y para tener para comer, po. La verdad las cosas esas. Eso es. Sí. Ese es el problema. Y se lo agradezco que uno pueda dar una opinión, señor. Bienvenida, Le pues, agradecemos Rosita. también Súper que converse valioso. con nosotros, porque esto es lo que queremos saber también, qué es lo que está pasando. Está pasando muchas cosas que uno de repente hay que esperar que el de arriba ilumine también a los señores que están haciendo esto, ¿cierto? Y al presidente, a los parlamentarios, a los diputados, a todos, para que también ayuden a la gente, po. Así es. Porque ellos están trabajando allá y nosotros no tenemos voz. Rosa, Se lo Rosita, agradezco la entrevista. Dígame. ¿le puedo hacer una pregunta? ¿Usted ha estado al tanto de Sí. que se está discutiendo o se quiere discutir un sexto retiro? ¿Qué le parece a usted? Sí, yo pienso que imagínense si retiran, vamos a quedar, las personas que quieren jubilar, ¿cómo van a jubilar? y Yo en el pienso gasto en en el mis consumo hijos. diario.
Claro, no, pues no, yo el creo consumo que uno ahí- tiene que comprar pan y comprar... Yo compro harina, compro un saco de harina y hacemos pan, la Margarita igual. Hacemos pan porque nos sale más barato que comprar el kilo de pan. Claro, un retiro podría Que subir también habrá sido de la la entrevista. inflación. Sí, pues, esa es la... Y eso aumenta Aumentan la... Y aumentan los precios. Eso es el mayor problema que tienen los retiros. Está probado ya que provoca más inflación y más daño a la gente humilde, a la gente de trabajo. Sí. Sí, pues porque, bueno, vamos a tener que seguir así nomás, pues hasta cuando los señores se pongan bien, como se dice, a decir las cosas, pues. Porque ellos a lo mejor están bien, pero nosotros no estamos bien, el pueblo no está. Así es. Rosita, le mandamos un beso enorme, muchas gracias. Y a la Margarita Abrazo. también, pues. Se lo Abrazo. agradezco. Un Abrazo, besito grande Rosita. para ustedes. Cuídense, Que lleguen bendiciones. bien, que encuentren buenos precios y que lleguen bien a la casa, sin Cuídense el novedades. menisco. Que Oye, pase pero el mira, año rápido. nada mejor que lo que acabamos de ver. La Extraordinario. Margarita contando y lo que tú decías, Pri. O sea, retiramos, todos con plata, qué sé yo, y la señora Rosa y la señora Margarita después tienen que lidiar con el precio del aceite, de la harina, Exacto, así es. del arroz, del pan, Así de toda la es. cuestión. Ella sin haber tenido la posibilidad ni siquiera de tener algo de Claro. su retiro. Así es. No tiene Eso fondo. es, Eso Repe, es. eso es exactamente la síntesis de lo que hemos visto. Los retiros provocan inflación y al final más penuria para los pobres. Ya, pero profe, esto de que hemos dicho de la inflación y de las consecuencias de los retiros se dijo desde siempre, digamos. En el primero, en el segundo, en el tercero. Ok, estábamos viendo otra situación hace un tiempo atrás. Pero con la discusión del cuarto, del quinto, del sexto, también se habló de inflación y hubo parlamentarios que de todas maneras empujaron con fuerza esta cuestión. Porque- Si se llegara a aprobar el sexto retiro, profesor, que lamentablemente no se puede descartar al margen de lo que pasó en el autopréstamo. Claro. Es incierto esto. Claro. Sí. Si se aprobara el sexto retiro, ¿qué va a pasar con nuestra economía? ¿Qué va a pasar con los sectores vulnerables? ¿Qué va a pasar con la clase media? ¿Qué va a pasar? Bueno, se va a acentuar lo que estamos viendo. Se va a acentuar la caída del ingreso disponible. Se va a acentuar más inflación o persistencia de la inflación. Por lo tanto, los parlamentarios tienen que ser responsables y concentrarse en las ayudas. Y para eso, para no provocar inflación por el lado del gasto público, hay que reestructurar el gasto público. Sí, ¿sabe qué pasa Focalizar. además, profe? Que cuando uno escucha la discusión parlamentaria y quienes están a favor de los retiros, no atribuyen la inflación solo a los retiros. No, dicen Es derechamente el que no es, mismo, que no es, claro. que no es la Es que, consecuencia. no es. yo les puedo decir que están equivocados y incluso muchos parlamentarios lo usaron como arma electoral. Es decir, yo te doy retiro, pero acuérdate que fui yo y levanto la bandera. No, por favor, sean responsables, paren los retiros y concéntrense en las ayudas para la gente humilde. Focalizada. Focalizado, Bien exacto. efectivo. Focalizado.